Vamos a continuar ahora con otra de las herramientas que nos va a resultar muy útil y que nos va a ahorrar muchísimo trabajo, que es insertar tablas. Para ello debemos ir a la banda de opciones, al menú Insertar, y aquí tenemos la posibilidad de insertar una tabla. Hay básicamente 4 formas básicas, pero vamos a ver 2 que nos van a ser las más interesantes. Una es dibujar nosotros las casillas que queremos de la tabla, que podemos estar viendo a la vez aquí que nos dice que es una tabla de 8×6, por ejemplo. O la otra posibilidad es decirle insertar tabla y ser nosotros los que marquemos cuánto número de columnas y cuántas filas queremos que tenga. Le podríamos decir, por ejemplo, 5×5 y aceptar. Y aquí tendríamos nuestra tabla dibujada. Las otras 2 opciones yo las recomiendo menos, que serían la de dibujar una tabla, de hacerlo a mano directamente. Nos pondríamos con el cursor y tendríamos que ir haciendo las rayas correspondientes a la tabla. Y la otra sí que puede ser útil en algún momento, que sería la de traer directamente la tabla desde una hoja de cálculo de Excel, importar los datos y construir con él directamente la tabla. En este caso, cuando tenemos una tabla ya dibujada sobre nuestra diapositiva, la podemos mover como cualquier otro objeto. Podemos desplazarla, hacerla más estrecha, más ancha, y van a aparecer en el menú superior, en la banda de opciones, 2 formas de trabajar con las tablas, que son las funciones de diseño y la función de presentación. Vamos a comenzar con el diseño. Lo primero que podríamos hacer es trabajar en cuanto a los colores o las divisiones que tiene, si queremos que sean en blanco, si queremos que tenga una banda superior de un color específico o no, ¿vale? Estas funciones las tenemos aquí. Después, aquí a la izquierda podemos ir empezando a asignar un estilo especial a nuestra tabla. Podemos decir que tenga fila de encabezado o que no la tenga. Podemos decir que tenga fila de totales, que sería la inferior, o que no la tenga. Podemos hacer que las bandas estén separadas en colores o que sean todas homogéneas. Podemos colocar sombreada la primera columna o la última columna, y podemos tener las columnas también hechas con bandas, como si fuera un damero. Después podríamos aplicar también sombreado a algunas casillas específicas. Si por ejemplo nos colocamos aquí, yo le podría decir que el sombreado de esta casilla en concreto fuera de cualquier color. Y también podríamos hacer lo mismo con los bordes. En este caso no funcionan exactamente igual que cuando es un objeto, sino que en el caso de los bordes nosotros podríamos, por ejemplo, seleccionar toda la tabla y en los bordes decirle, por ejemplo, que no tuvieran bordes. En este caso, o decirle que que tenga bordes, pero podríamos decirle que fueran, por ejemplo, de color negro. ¿Vale? En este caso, como tenemos puesto que aquí que el color de la pluma es negro, nos asignaría ese color. Si quisiéramos, podríamos cambiarlo y decir que el color de la pluma sea rojo, y si ahora yo le aplico de nuevo todos los bordes, pues se colocan todos los bordes en color rojo. Volvemos a seleccionar la tabla y volvemos a ver las opciones que tenemos. Otra de las opciones que tenemos en esta banda de diseño es que podemos dibujar la tabla directamente a mano. Si por ejemplo yo quisiera ahora que tuviéramos aquí una división extra en esta celda, puedo decir dibujar tabla, cojo el lápiz y hago una división aquí. O hago una división en este caso solo en esta, o podría hacer en estas 3, o podría hacerlo en estas 2. Si en un momento determinado quiero borrar alguno de estos trazos, puedo coger el borrador, hago clic sobre la rayita en concreto que quiera borrar, o sobre estas 3 en este caso, y puedo ir borrando las rayas que ya no me interesen. Bueno, pues todas estas son las funciones que tenemos dentro de la zona de diseño. En el vídeo siguiente vamos a ver las que están dentro de presentación, que son algo más complejas. Vamos a comenzar por insertar de nuevo una tabla. En este caso la podemos dibujar sobre la marcha, por ejemplo una tabla así. Y vamos a ver las opciones que están dentro de presentación. En presentación podemos emplear este menú de aquí para insertar tanto filas como columnas. Esto va a ser muy útil cuando tengamos una tabla rellena y se nos haya olvidado insertar una fila o queramos insertar una fila extra. No hay más que ponerse encima de una de las celdas y decirle insertar debajo para que nos inserte una fila completa. Si queremos insertar una columna, lo mismo, nos pondríamos aquí, le diríamos insertar columna, nos va a preguntar dónde la quieres insertar, a la izquierda o a la derecha. Pues en este caso le podemos decir a la izquierda y aquí tenemos nuestra celda insertada. Otra cosa que se utiliza muchísimo es lo de combinar y dividir celdas. En este caso la cabecera, normalmente queremos utilizar una celda única para colocar el título, podríamos seleccionar todas las celdas y decirle combinar celdas. En este caso aquí ya tendríamos hueco para poner, este es el título de la tabla, por ejemplo. Y aquí podríamos escribir de continuo. Si lo que queremos es lo contrario, queremos
coger esta celda y dividirla en dos, le diríamos aquí dividir celdas, y entonces él nos pregunta cuánto número de columnas queremos o cuántas filas. Si le digo que quiero pues 3 columnas, podría decir aceptar, y aquí tendríamos las 3 columnas. Puedo también asignar el ancho o el alto específico que quiero que tengan las celdas. En este caso, como podéis ver, la horizontal ya la he modificado porque esta tiene 3 y no puede ser tan ancha como las otras, pero en este caso el alto de todas las filas es el mismo. Yo podría coger ahora estas filas y decirle que quiero que tengan un alto, de pues 2 centímetros. Y él automáticamente me pondría estas todas del mismo ancho. Voy a seleccionar estas filas de aquí, les voy a volver a decir que se combinen para mostraros otra cosa que se puede hacer y que es modificar el tamaño de una celda en concreto. Si yo lo quiero hacer, me tendría que poner justo sobre el borde de la celda y al hacer clic puedo arrastrar para que sea más ancha o más estrecha. Si una vez hecho esto quiero que todas las celdas vuelvan a recuperar el mismo ancho, por ejemplo, puedo seleccionar las celdas y decirle ahora que quiero que todas sean homogéneas en el ancho. Distribuyo las columnas y todas vuelven a tener exactamente el mismo ancho. Más opciones, podríamos decir cuánto queremos que sea de alta la tabla en conjunto y cuánto queremos que sea de ancha la tabla en conjunto, y podríamos bloquear la relación de aspecto para que no me la deforme, o sea, siempre tenga siempre la misma proporción entre el ancho y el alto. Más cosas que puedo hacer, puedo alinear dentro de una casilla, si por ejemplo aquí es numérica, que sepáis también que para pasar de una celda a otra simplemente hay que dar tabulador en el teclado y podría ir colocando los valores que yo quiera. Y puedo decirle que estos valores estén alineados a la izquierda, como es el caso, o podríamos decirle también que estuvieran alineados al centro, alineados a la derecha y que dentro de la celda ocupen la posición superior, la central o la inferior. Podríamos cambiar también la dirección del texto para hacer que el texto esté en vertical o en horizontal. Y podemos también modificar los márgenes de la celda para que el texto no llegue justo hasta el borde, que a veces puede quedar un poco feo. Entonces podemos decirle que la propia celda dentro tenga unos márgenes un poquito más grandes. Acabamos de ver lo relativo a las opciones de fuente, pero también los textos tienen las opciones de párrafo. Cuando tenemos no solamente una línea de texto, sino que tenemos varias, como en este caso, podemos cambiar su alineación, podemos decir que esté todo alineado a la izquierda, podemos decir que esté alineado al centro, a la derecha, o incluso justificado, que esto únicamente lo veríamos en el caso de que tuviéramos texto corrido. Podemos modificar más cosas, también por ejemplo las columnas. Podemos decir que en vez de ser una única columna fueran 2, y en este caso tenemos el texto distribuido en 2 columnas. Podemos cambiar también su orientación. El texto no tiene por qué ser horizontal, sino que también podría ser girado 90 grados, girado 170 o bien letras apiladas. Tenemos también la posibilidad de convertirlo en un organigrama. Como hemos visto antes, ese texto se podría dar formato y convertirlo en un organigrama, que esto es algo que veremos un poquito más adelante. Y hay otra opción también bastante interesante, que esta quizá la veamos mejor si por ejemplo creamos una forma, decimos insertar forma y creamos un rectángulo, hacemos un rectángulo. Cualquier forma a la que nosotros creemos puede ser una caja de texto. Si yo sobre este rectángulo le pincho y me pongo a escribir y digo texto 1, el rectángulo inmediatamente se convierte en una caja de texto. En ese caso, viniéndome de nuevo a las opciones de párrafo, puedo decirle que este texto esté situado justo en el centro de la caja, o que también podría decirle que estuviera situado en la parte superior, o decirle que estuviera situado en la parte inferior. E incluso si le diera más opciones, podría incluso colocar márgenes por la derecha, por la izquierda, etcétera. Tendría más opciones aquí. Otra cosa que se puede hacer con los textos, que resulta muy útil, es el crear listados. Yo, por ejemplo, aquí tengo colocado unos conceptos que son país, comunidad o región y ciudades dentro de esa región. Si yo quisiera dar formato a esto, puedo hacerlo de varias formas. Puedo seleccionar todos estos textos y venirme aquí arriba y decirle que quiero colocarlo en forma de viñeta. En ese caso me coloca o bien puntitos, o bien círculos vacíos, cuadrados, estrellitas, flechas, lo que yo quiera. Yo puedo colocar ese objeto, o bien me puedo venir aquí abajo a numeración y viñetas y hacer alguna opción más. Por ejemplo, podría decir que quiero cuadrados rellenos y además decirle que los quiero de un color específico, por ejemplo naranja. Le digo aceptar y coloco aquí los cuadritos naranjas.
Voy a decirle a la que no quiero ninguno para volver a la situación inicial. ¿Por qué? Pues porque en este caso lo más normal es que no quisiéramos colocar cuadritos, sino que lo quisiéramos numerar para que se viera claramente a qué pertenece cada uno. En ese caso vendríamos aquí arriba a las opciones de numeración y le podríamos decir, por ejemplo, que lo quiero con números. ¿Qué ocurre? Que no todos tienen el mismo nivel. España no está al mismo nivel que Castilla, ni Valladolid está al mismo nivel que España. En este caso lo que haríamos sería, por ejemplo, seleccionar Castilla y León y decirle que queremos aumentar su sangría hacia la derecha. Ahora colocaríamos Asturias también en el mismo nivel y colocaríamos Provenza, que es una región, también en el mismo nivel. En cambio, Valladolid lo que haríamos sería aumentarle 2 niveles. Oviedo aumentaríamos también 2 niveles y Marsella aumentaríamos también 2 niveles. En este caso ya lo tenemos ordenado. Lo que ocurre es que como están con el mismo tipo de numeración puede ser algo confuso. En este caso lo mejor sería señalizar Castilla y León y decirle que no me lo nombre como números romanos, como números arábigos, sino que queremos, por ejemplo, que nos ponga en letras en mayúscula. Y luego las capitales, le puedo decir que lo quiero en letras en minúscula. Y en este caso ya tendría ordenado el listado. ¿Vale? En este caso Provenza también lo colocaríamos como letras en mayúscula y la ciudad la colocaríamos como letras en minúscula. Mi recomendación siempre es que cuando creemos un listado de este tipo, primero escribamos todo y luego le vayamos dando formato, porque estar trabajando con formatos ya creados a veces puede resultar bastante confuso. Bueno, todo esto son las opciones de párrafo, las más utilizadas, pero si quisiéramos, al igual que ocurre con la fuente, podemos ampliarlas y ver más cosas que se pueden hacer, como trabajar el justificado, colocar exactamente la sangría a una medida determinada, o por ejemplo colocar espaciados antes y después del texto. En este caso, si eligiésemos, por ejemplo, que quiero un espaciado después de un punto, pues nos establecería, en este caso no, porque es la última, perdón, colocaríamos y le diríamos a estas un espaciado después del punto, después de un punto, por ejemplo, aceptar. En ese caso nos abre un poquito el espaciado entre los renglones. Estas son las funciones básicas del apartado de párrafo. Una última forma de insertar texto es la de insertar las cajas de texto predeterminadas que me aparecen aquí como encabezado, pie de página. Cuando le digo esto, me van a aparecer si quiero incluir fecha y hora, y como veis se pone negra esta parte de aquí, ahí es donde me lo incluiría. Puedo decirle que actualice automáticamente esa fecha y hora, puedo incluir número de página de la diapositiva e incluso puedo incluir pie de página y en ese caso podría incluir un texto y llamarle esto presentación 1. Al decirle aplicar, mi diapositiva aparece con estos textos que vienen ya integrados en una diapositiva matriz, una diapositiva patrón, que esto también lo veremos más adelante y que incluso estos cuadros de texto también se pueden modificar. Y por último, otra forma de texto, que esta es bastante menos utilizada, sería la de los word art, que serían tipografías específicas con unas características muy predeterminadas, con colores muy fuertes, con sombras un poco llamativas, por si quiero incluir algo en mi diapositiva que llame especialmente la atención. ¿Vale? Podemos poner aquí eso, atención. Entonces este texto viene con unas características muy específicas, pues un contorno, un relleno, pues eso, llamativo, sombra, bordes o sombreados exteriores que puedan llamar especialmente la atención.